Buenas noches, estimadas familias de CRCS. Mi nombre es Daniela Solano y soy orientadora en la etapa de secundaria. En esta academia queremos conversar con ustedes acerca de cómo podemos acompañar a nuestros hijos e hijas en la construcción de su vocación. La orientación vocacional es un proceso que, si bien es cierto, se lleva de forma individual, sin embargo, también es una tarea compartida que llevamos junto con las familias. Entonces, el papel que ustedes juegan en este proceso es demasiado importante y por eso hoy queremos fortalecer esta área para que ustedes también puedan tener algunas herramientas de cómo trabajarlo desde la casa. Es importantísimo empezar conversando acerca de algunos mitos que normalmente tenemos en la orientación vocacional. Por ejemplo, muchas veces hemos escuchado que la vocación o la elección vocacional se decide únicamente al final de la etapa de colegio o de la etapa de secundaria. Y esto no es una realidad, porque realmente la orientación vocacional o la elección vocacional es un proceso que tiene que ser continuo desde que estamos en la etapa de la infancia. Entonces, este proceso se va adaptando con el tiempo y vamos encontrando diferentes aspectos que hay que ir fortaleciendo para que cuando el estudiante o la persona llegue a la etapa de secundaria pueda tomar una decisión que sea pensada y que también sea adecuada para esa persona. Entonces, la vocación o la elección de una carrera no se da únicamente cuando finalizamos la etapa del colegio. Otro mito que también a veces escuchamos es que la orientación vocacional solo es para los adolescentes que quieren escoger una carrera, lo cual no es cierto, porque la orientación vocacional abarca todas las etapas del ser humano, desde los chicos de preescolar que están más pequeños, fortaleciendo algunas áreas importantes, también en la parte de la escuela o de la primaria hay aspectos que debemos trabajar con los niños para que puedan fortalecer sus habilidades o su autoconocimiento, en la etapa de la secundaria, que es donde regularmente lo escuchamos, pero también las personas adultas en ocasiones vamos a requerir esa orientación vocacional para poder organizar nuestro proyecto de vida, tomar decisiones respecto a nuestro trabajo o a diferentes áreas que queramos ir abarcando en nuestra profesión. Y un tercer mito que me gustaría conversar con ustedes es que la familia no influye en la decisión vocacional. Y eso del todo no es cierto, porque el entorno familiar es un entorno que nos permite autoconocernos y por lo tanto nos va a generar seguridad a la hora de tomar una decisión. Siendo esto así, el entorno familiar es demasiado importante para la elección de una carrera o la elección vocacional. Entonces, sí tenemos una gran influencia en esos adolescentes o niños que están en nuestras familias que próximamente van a poder tomar esta decisión. Por esto es que es muy importante que nosotros entendamos el rol que tiene la familia dentro de este proceso. Hay algunos factores que es importante entender. Es importante que nosotros conozcamos qué es lo que influye en esa decisión vocacional. Y quiero compartirles dos áreas importantes que podemos ver en esta parte. Tenemos primero los factores internos, todas aquellas cosas que provienen de nosotros o que son inherentes al ser humano, como por ejemplo nuestros intereses. ¿Qué nos apasiona? ¿Quién soy yo? ¿Qué me gusta? ¿Qué se me da bien? Todos esos intereses que nosotros podamos identificar o que el niño o adolescente pueda identificar es parte importante de lo que influye en esa decisión en el futuro. Otro aspecto importantísimo que también es un factor interno es la personalidad. Todas esas características que tenemos las personas, tanto nuestras fortalezas como nuestras luchas o nuestros aspectos por mejorar, esas cosas que tal vez nos definen, que nos identifican como seres humanos y que también son importantes para nosotros poder encontrar, ¿verdad?, un espacio en un área profesional. Otro aspecto importante también dentro de los factores internos son nuestras expectativas del futuro o lo que podríamos llamar el proyecto de vida. ¿Qué queremos nosotros lograr? ¿Cuáles son nuestras metas? Si yo quiero ser un emprendedor, si yo quiero trabajar para X empresa, si yo quiero generar algo, una idea nueva, o si bien es cierto, yo quiero dedicarme a viajar o si quiero tener una familia, todo eso es nuestro proyecto de vida. Entonces, mis expectativas del futuro o lo que yo quiero alcanzar en el futuro influye significativamente en la decisión que nosotros tomamos. Y muy importante también nuestros valores, todos nuestros principios morales, todas aquellas cosas que son una convicción en mi vida o que rigen la forma en la que yo también decido y me comporto en la vida.
Esos son algunos factores internos que es importante que tengamos en cuenta, porque a partir de esto nosotros podemos también apoyar o acompañar a los niños y adolescentes y fortalecer esas áreas en ellos. Ahora, los factores externos son también muy importantes que tomemos en cuenta. Por ejemplo, el entorno familiar es uno de los factores externos que más influye. ¿Qué profesiones tienen mis papás o qué profesiones tienen mis tíos a quienes yo admiro? ¿Qué conversaciones tenemos en nuestro entorno familiar en cuanto a las profesiones o a los trabajos? Eso es una influencia bastante grande dentro de esta decisión. Todo lo que la familia nos transmite va a ser un factor que influye. También el ambiente y oportunidades que tenemos, qué acceso tenemos a ciertas oportunidades o a ciertos espacios donde nuestras habilidades o cualidades se puedan potenciar. Por ejemplo, si yo soy una persona que tengo una habilidad para poder cantar, entonces tal vez si en mi entorno fortalecen esa habilidad que tengo, entonces se va a potenciar y quizás pueda ser una habilidad que en el futuro me abra alguna oportunidad. Entonces el acceso a esas posibilidades también es algo que influye bastante. Y finalmente, las demandas laborales que tiene nuestra sociedad. Si bien es cierto, tenemos un mercado laboral que es cambiante y que además nos presenta también oportunidades y necesidades. Y eso es algo muy importante porque muchas veces, basado en eso también, vamos a tomar en cuenta lo que la sociedad está necesitando para poder elegir una vocación. Entonces, si por ejemplo hoy en día tenemos muchas oportunidades laborales en el área de ingenierías, eso es algo que va a influir mucho en mi decisión porque es una necesidad que la sociedad está demandando, entonces mi profesión puede llenar esa necesidad. Entonces, estos factores externos es importante tomarlos en cuenta, sobre todo porque también eso me va a permitir a mí entender por qué es que a veces escogemos las carreras que escogemos y cómo yo puedo guiar a un adolescente o a un niño a que pueda entender también esos factores externos y qué puedo aportar yo a eso también para poder tomar una decisión que sea pensada. Tal vez algo importante que quisiera compartirles es qué podemos hacer en la casa para apoyar a los niños y adolescentes que están en este proceso de conocerse. A veces podríamos pensar que tal vez los más pequeñitos en etapa de preescolar, tal vez no sabemos, no es algo que tal vez todavía tengamos que considerar, pero la realidad es que desde pequeñitos podemos empezar a fortalecer o a generar ciertas prácticas en casa que nos va a permitir que ellos tengan una claridad más grande de lo que quieren hacer en el futuro. Entonces, por ejemplo, en la etapa preescolar, algo muy importante es que podamos ayudarles a reconocer las profesiones que hay en la familia. Por ejemplo, si mamá es ingeniera, entonces, ¿qué significa ser ingeniero? ¿Qué significa que mi papá se va para la oficina? ¿Qué es lo que hace? ¿O qué significa, por ejemplo, que mi abuelito es constructor? ¿Qué es lo que hace un constructor? Entonces, todo eso nos ayuda a que los niños puedan entender desde pequeños qué es lo que hacemos en el trabajo y eso les da un acercamiento a las profesiones. Otro aspecto muy importante es que si un niño o una niña demuestra interés en alguna profesión, por ejemplo, les llama la atención el policía o el bombero, o les llama la atención el veterinario, entonces que les permitamos explorar ese interés. A veces podemos inclusive darles juguetes, ¿verdad? Que se parezcan, por ejemplo, a los implementos que usa un doctor o al uniforme que usa un policía. Eso les permite a ellos también reconocer un poco esas profesiones y qué es lo que hacen esos profesionales. Y finalmente, en la etapa preescolar, algo que es muy importante es permitirles la exploración libre, o sea, que si ellos muestran un interés en un área en específico, entonces que nosotros les permitamos experimentarlo. Si les gustó la pintura o si les gusta dibujar o si les gustó la música, que tengamos esa capacidad de darles ese espacio para que lo puedan explorar. Eso nos puede llevar a que los niños puedan descubrir habilidades que tienen o futuros intereses que tal vez pueden ir siendo desarrollados. Eso en la etapa preescolar puede ayudarnos a ir fortaleciendo el área vocacional de los niños y las niñas. En la etapa escolar, cuando ya los niños ingresan, por ejemplo, a primer grado y más o menos van en esta etapa ya de ser un poco más conscientes de quiénes son, algo importante y algo que ya podremos ir haciendo es algunas preguntas más reflexivas. Por ejemplo, preguntarles qué se ve haciendo cuando sea grande o qué te gustaría aprender en el futuro. Esas son preguntas que tal vez nos permiten a nosotros escucharles y tener una conversación para poder guiarles hacia eso que están considerando.
También fortalecer los intereses que vayan mostrando. Por ejemplo, si hay un niño que le gustó mucho la cocina, entonces permitirle tener un curso de cocina o un taller donde pueda aprender a cocinar, a hacer galletas, a hacer repostería y que pueda fortalecer ese interés y sobre todo que pueda reconocer si es algo que le puede gustar. En ocasiones en esta etapa hay intereses que tal vez nacen y hacia el futuro esos intereses se van desvaneciendo. Eso está bien, eso es parte también de conocernos y de saber si hay algo que me va a gustar a largo plazo o si tal vez es algo solamente de ese momento, de esa etapa. Entonces, para eso es el ejercicio, para que los niños también puedan descubrir esos intereses que pueden tener hacia el futuro. Y algo demasiado importante, creo yo que es de las cosas más importantes que podemos hacer en la etapa de la escuela, es validar las capacidades que tenga ese niño o esa niña. Es decir, reconocerles cuando son buenos en algo, que el niño pueda saber que tiene una habilidad, porque muchas veces no reconocemos esas capacidades o habilidades y crecemos, ¿verdad? O crecen niños pensando que no son buenos en nada. Y la familia tiene un rol muy importante en fortalecer esa capacidad de reconocer que tengo una habilidad para hacer algo, que soy bueno en algo. Entonces, validar las capacidades o habilidades que tenga el niño es algo demasiado importante para hacer en esta etapa. Y bueno, en la adolescencia, que es la etapa donde tal vez escuchamos más de este tema, siempre es muy importante la escucha activa. Con los adolescentes necesitamos darles espacio para que ellos puedan expresar las dudas que tengan. Ya en esta etapa puede ser que se hayan acercado más a entender cómo funcionan las profesiones o qué es lo que hace cierto profesional, por ejemplo en la medicina, un ingeniero, un abogado, ya van a tener un poco más de capacidad de entender de forma global estas profesiones. Entonces, abrir un espacio para que podamos conversar y ser un poco más detallistas con lo que podamos comentarle a los chicos en esta etapa. Algo importantísimo en la secundaria es el permitirles a los chicos autoconocerse, es decir, apoyarlos a que puedan identificar sus fortalezas, sus habilidades, porque la base para que un adolescente tome una buena decisión en el futuro es que se conozca lo suficiente para tener esa seguridad de elegir. Si bien es cierto, todos estamos en ese proceso de autoconocernos, siempre es importante estarlo promoviendo dentro de la casa y que los chicos puedan también sentir ese reflejo, ¿verdad?, de lo que ellos son y de cómo se pueden ver a través de los ojos de otras personas que les quieren y que los van a acompañar. Y el apoyo constante en la etapa de la adolescencia es muy importante. Aquí tal vez lo más importante es acompañarlos sin imponerles una decisión, porque siempre es importante que entendamos que el guiar a una persona no es imponerle a que haga algo, sino que podamos guiarles y escuchar también la decisión y lo que el adolescente quiere hacer hacia un futuro. Algo importante, y yo sé que eso es como uno de los mayores temores que siempre existen, ¿qué pasa si un adolescente elige mal su carrera? Si llegamos a ese final de la etapa y tal vez el adolescente eligió una carrera donde tal vez nosotros no lo visualizábamos o tal vez es algo completamente diferente a lo que teníamos en mente como familia. Creo que en ese punto es muy importante estar presente, el apoyo constante es reconocerle a esa persona que aun cuando esa carrera no era lo que esperaba o no era lo que quería, siempre vamos a estar para apoyarle y podemos encontrar otras oportunidades, otras opciones y podemos buscar soluciones al problema. Eso es algo muy importante porque si bien es cierto, nosotros estamos ahí para apoyarles, pero no podemos imponer las decisiones que nosotros queramos como familia a un adolescente. Es importante que el adolescente también tenga la capacidad de tomar esa decisión y si nos equivocamos, que podamos encontrar esa seguridad en la familia para poder decir, bueno, creo que quiero cambiar de rumbo. Eso es algo muy, muy importante en esta etapa. También creo que es importante el acceso a la información, a los recursos que podamos tener. Hoy en día tenemos muchos espacios a nivel vocacional para poder conocer información, páginas en internet, espacios en las universidades públicas y privadas y demás lugares donde podemos tener información que sea accesible para todos los chicos. Eso es muy importante para poder también como familia conocer cuáles son las oportunidades que tenemos en el medio y cómo podemos llegar a eso para que los adolescentes puedan tomar una buena decisión. Para finalizar, algunas recomendaciones
que creo importantes. Primero, recordar que tal vez como familias no vamos a tener la respuesta a todo. Tal vez como familia no vamos a saber a veces cómo dirigirnos en esta etapa o en esta área vocacional, pero sí es importante que como familias podamos buscar el apoyo y el espacio necesario para poder abordar estos temas, para hablarlos. Y si yo no tengo todas las respuestas, puedo también pues buscar el apoyo que necesito para poder guiar a los chicos y chicas en este espacio tan importante. Es importante escuchar, motivar, apoyar y recordarle a los chicos que nosotros no tenemos nuestro valor solamente en una carrera que escogemos, porque eso es algo importante de considerar. Nosotros no somos nuestra profesión, pero sí con nuestra profesión podemos ayudar a otros, podemos servirle a Dios, podemos crear algo nuevo que pueda aportar algo importante a nivel de nuestra sociedad y sobre todo que podamos amar lo que hacemos, y eso nos lleva también a ser personas que hacemos las cosas con excelencia y que también tenemos ese profesionalismo para trabajar. Entonces es importante que nosotros podamos recordar que entre más tiempo le dediquemos a esto y más tengamos esa capacidad como de investigar y de buscar esas opciones, también más seguros vamos a estar de nuestra decisión, y además vamos a poder ser personas capaces de hacer lo que amamos y hacerlo con pasión y con esa capacidad para poder servir a otros a través de nuestra profesión. Importante que nosotros recordemos que el elegir una carrera es un proceso que lleva muchos esfuerzos pequeñitos durante un tiempo. Vamos a necesitar esa compañía, vamos a necesitar esa dedicación, y la familia es la base para que ese proceso se haga de la forma más armoniosa y más bonita que podamos hacerla, siendo una decisión que nos una como familia y que también nos permita seguir apoyando el bienestar de nuestros adolescentes y niños para que puedan alcanzar sus metas como personas. Así que, bueno, un poco para recomendarles y generarles a ustedes también algunas herramientas prácticas en este tema. Muchas gracias.